La identidad cristiana no se recibe por herencia ni por costumbre, se adquiere. 1. La identidad cristiana se adquiere. El encuentro con Jesús ha sido desde los inicios de nuestra fe la puerta de entrada al camino de la salvación. En Él, el Padre nos revela el camino, la verdad y la vida. La mirada del Señor, el inocente por antonomasia, nos permite recuperar la identidad de hijos de Dios y de ciudadanos de su reino. La identidad cristiana no se recibe por herencia ni por costumbre, se adquiere a través del camino de la iniciación cristiana, que es un proceso por el que la propia vida se va configurando con Cristo, a partir de la experiencia de conversión y de la participación de la Pascua de Jesús, es decir, del triunfo del amor de Dios sobre el poder del mal y de la muerte. Tenemos un alto porcentaje de católicos sin conciencia de su misión de ser sal y fermento en el mundo, con una identidad cristiana débil y vulnerable. Esto constituye un gran desafío que cuestiona a fondo la manera como estamos educando en la fe y cómo estamos alimentando la vivencia cristiana. Un desafío que debemos afrontar con decisión, con valentía y creatividad, ya que en muchas partes la iniciación cristiana ha sido pobre o fragmentada. O educamos en la fe, poniendo realmente en contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento, o no cumpliremos nuestra misión evangelizadora. Se impone la tarea irrenunciable de ofrecer una modalidad operativa de iniciación cristiana, que además de marcar el qué, dé también elementos para el quién, el cómo y el dónde se realiza. Así, asumiremos el desafío de una nueva evangelización a la que hemos sido reiteradamente convocados. El envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe cuando indica, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Así queda claro que el primer anuncio debe provocar también un camino de formación y de maduración. La evangelización también busca el crecimiento, que implica tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más de Cristo, y la evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No sería correcto interpretar este llamado al crecimiento exclusiva o prioritariamente como una formación doctrinal. Se trata de observar lo que el Señor nos ha indicado como respuesta a su amor, donde se destaca, junto con todas las virtudes, aquel mandamiento nuevo que es el primero, el más grande, el que mejor nos identifica como sus discípulos. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Es evidente que cuando los autores del Nuevo Testamento quieren reducir a una última síntesis a lo más esencial el mensaje moral cristiano, no presentan la exigencia ineludible del amor al prójimo. Quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley, de modo que amar es cumplir la ley entera. Así, San Pablo, para quien el precepto del amor no solo reúne la ley, sino que constituye su corazón y razón de ser, toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y presenta a sus comunidades la vida cristiana como un camino de crecimiento en el amor. Que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos. También Santiago exhorta a los cristianos a cumplir la ley real según la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, para no fallar en ningún precepto. Por otra parte, este camino de respuesta y de crecimiento está siempre precedido por el don del amor, porque lo antecede aquel otro pedido del Señor, bautizándoles en el nombre del Padre. Esto lo afirma San Juan en su primera carta.
porque el amor de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amémonos unos a otros. Y San Pablo lo afirma con claridad: con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. Solo aquel que es capaz de amar, como nos ama Jesucristo, podrá ser un hombre de paz, un verdadero cristiano. La filiación que el Padre regala gratuitamente y la iniciativa del don de su gracia son la condición de posibilidad de esta santificación constante que agrada a Dios y le da gloria. Se trata de dejarse transformar en Cristo por una progresiva vida según el Espíritu. Esta vida solamente encuentra su máximo sentido en el amor a Dios y el amor fraterno. Cristo mismo fortalecerá este amor al prójimo al afirmar: deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. 2. Presupuestos del cambio de identidad cristiana. La iniciación cristiana, como toda iniciación, supone una verdadera conversión, que implica unos cambios más o menos simultáneos e históricos que podemos describir del modo siguiente. En primer lugar, supone un cambio de actitud, es decir, de voluntad, de deseo y de orientación fundamental que responde a lo que llamamos conversión primera. El que quiere iniciarse busca algo nuevo desde el fondo de su corazón y por el encuentro con el Evangelio comienza a sentir, querer y crecer en un nuevo sentido de vida que le hace cambiar de actitud y orientación. Así, la aspiración o el deseo están dirigidos en otro sentido. Encuentran ahora un lugar de sosiego, un horizonte nuevo y una nueva dirección de la vida, una metanoia, un cambio de mentalidad. En segundo lugar, como consecuencia del cambio de actitud, viene un cambio de ser, que identificamos como estatuto ontológico. Dicho cambio implica una transformación radical e interna del propio ser y de aquello que constituye al hombre en su profundidad de ser. La adhesión por la fe al nuevo sentido de vida procede del Evangelio y la inserción vital en el misterio de la vida en Cristo y en su Iglesia a través de los sacramentos. Esta experiencia lleva al iniciado a percibirse en la hondura de su ser como alguien distinto. En tercer lugar, se da un cambio de existencia, de vida y comportamiento, ya que lo anterior está reclamando una nueva forma de ser y de estar en el mundo, de afrontar las situaciones y posiciones ante la realidad. Porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras para revestirse del hombre nuevo, que por el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador. No se cambia en un solo momento, se cambia en la sucesión de los diversos momentos la existencia. Por eso mismo, este tránsito adquiere dimensiones de duración, de compromiso y de opción para siempre. Un nuevo estilo de vida se impone en correspondencia con el ideal aceptado, con el seguimiento de Cristo y la verdad del Evangelio. Finalmente, estos cambios dan como resultado el cambio de identidad. La iniciación cristiana es un proceso de identificación del hombre con el Dios de Jesucristo y con la Iglesia de Cristo. Es un cambio que al aceptar y hacer propia la vida de Cristo en su Iglesia, en familia, crea una nueva identidad, da nuevo nombre, exige una nueva calificación personal que se expresa en la afirmación consciente y libre: yo soy cristiano y por la misma razón soy portador de paz.